L es una matriz triangular inferior, por eso L, de notación en inglés lower, y U es una matriz triangular superior, también por lo mismo, ¿no? Por el origen de la palabra en inglés. Entonces, ¿en qué consiste la factorización LU? Lo que nosotros tenemos un sistema lineal. Siempre resolvimos sistemas lineales, ¿no? Lo resolvieron en matemáticas C. Y no sé si vieron, capaz han visto algo de lo que es la factorización LU. ¿Para qué se usa? ¿Por qué se busca factorizar a la matriz en dos matrices, una triangular inferior y otra triangular superior? Porque nosotros sabemos que las matrices, ¿sí?, cuando tenemos un sistema y por operaciones elementales, ¿sí?, eliminación gaussiana, lo que sea, hacemos que la matriz de los coeficientes sea triangular, el sistema se resuelve fácil. Ahora vemos qué es eso. Entonces se hacen muchas menos operaciones. Si nosotros resolvemos un sistema lineal y la matriz pertenece a los coeficientes reales de n por n, el número de operaciones que uno tendría que hacer, fíjense que si es de n por n, el número de operaciones que uno tiene que hacer es del orden de n cubo sobre 3. En cambio, si uno tiene un sistema, ¿sí?, de ecuaciones lineales y la matriz de los coeficientes A es una matriz de n por n, pero triangular, ¿sí?, superior o inferior, el número de operaciones es n cuadrado. Así que, supónganse, cuando hagan algún trabajo profesional, no van a usar un sistema de 2x2, 3x3, van a usar un sistema grande. Entonces, pensemos en un número. Supongamos 100, ¿sí? Fíjense que si tuvieran que resolver un sistema de 100%, el número de operaciones, si la matriz no fuera triangular, estaría del orden de 10 a la sexta sobre 3. Y si fuera triangular, estaría del orden de 10 al cuadrado. Fíjense, son dos órdenes de magnitud, ¿no? Más allá que está dividido por 3. ¿Sí? Entonces, ahora, uno puede plantearse, bueno, pero yo tengo una matriz que no es triangular y tengo que hacer algún tipo de operaciones para hacer que esa matriz quede triangular. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que después resolver el sistema con matrices triangulares es mucho más sencillo. ¿Sí? El tema es que acá tengo dos matrices triangulares. Si cada uno agrega n cuadrado operaciones, del orden de n cuadrado operaciones, si tengo que hacer el producto de dos matrices triangulares, lo que agregará es 2n cuadrado, del orden de 2n cuadrado operaciones, más las operaciones que tenga que hacer para poderla factorizar la matriz. ¿Cuándo puedo hacer eso? Bueno, cuando puedo aplicar, por ejemplo, operaciones elementales. Hago eliminación gaussiana, por ejemplo, y hago triangular una matriz. Fíjense que este método en particular es LU. Son matrices triangulares inferiores, con la particularidad que si toda la diagonal principal de la matriz L son unos, tiene nombre, eso se llama método de Doolittle. Si en vez el 1 está en la matriz U, en la triangular superior, se llama Crout, y en el caso de que la triangular inferior y superior, los elementos de la diagonal coinciden, se llama de Cholesky. Bueno, eso depende cómo uno haga triangulares las L y las U, ¿sí? La cuestión es que nosotros tenemos que aplicar operaciones elementales. Entonces, vamos a abramos la pizarra. Acá. Que a veces cuando abro la pizarra se cierra, tengo que tener cuidado. Bueno, lo que estábamos diciendo es, yo tengo una matriz triangular
Entonces, ¿cuál es la ventaja? Recordemos qué es lo que pasa con una matriz triangular. Supongamos que yo tengo una matriz, ahora escribamos así, A, B. Vamos a trabajar con matrices de 3×3, total la generalización es trivial, ¿no? 0, A, B, C, D, E, 0, 0. Supongamos que tenemos una matriz triangular. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto tenemos x1, x2 y x3. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y acá tenemos, y este es el vector columna, que estos son datos, ¿no? B1, B2 y B3. Entonces, una vez que uno llegó a una matriz triangular, fíjense que se resuelve rápido, porque yo digo F por X3 es igual a B3, ¿no? Entonces, de acá uno despeja fácilmente X3 y dice que X3 es B3 sobre F. Una vez que tengo X3, fíjense que acá el X3 ya lo tengo, despejo el X2, y una vez que tengo X2 y X3, despejo el X1. Fíjense que esa es la ventaja de tener un sistema triangular. Si uno hace operaciones elementales, cuando llega a la matriz triangular ya está resuelto. En general a uno le pedimos que es igual a B. A esto lo podemos llamar Z. Entonces mi primer sistema es resolver L por Z igual a B. Entonces supongamos que fuera una matriz de 3×3, yo lo que tengo que encontrar es Z1, Z2 y Z3. ¿Sí? Entonces encuentro Z1, Z2 y Z3. Pero yo a su vez sé que U, yo no quiero los Z, yo quiero los valores de X. Que U por X, ahora mi solución del primer sistema es este. Así que lo que digo, U por X es igual a Z. Por lo tanto, tengo este sistema que también es triangular, que lo puedo resolver rápidamente, y obtengo los valores de X, que es lo que quería hacer yo. ¿Cómo llego a las matrices L y U? Bueno, lo que tengo que hacer es operaciones elementales. ¿Sí? ¿Qué son las operaciones elementales? Multiplicar a una fila por un número, sumarle a alguna fila alguna otra fila multiplicada por algún número. Lo que no puedo hacer para factorizar LU es intercambiar filas, ¿sí? Que esta es otra operación elemental. Bueno, veamos cuáles primero son las operaciones elementales, para recordar. Las operaciones elementales, la primera operación elemental son lo que llamamos matriz del tipo 1. Supónganse una matriz del tipo 1, que es una matriz del tipo 1. Por ejemplo, pensemos en matrices de 3×3. Supongamos una matriz del tipo 1 podría tener esta forma. 1, 0, 0, 0,
0, 1 y 0, 1, 0. ¿Cuál es el efecto? Supónganse que yo tengo una matriz A cualquiera. A, B, C, D, E, E, F, G, H, e I. Si yo a esta matriz, ¿sí? De 3×3, la multiplico por esta matriz, esto es lo que llamamos matriz del tipo 1, u operación elemental del tipo 1. Después uno se olvida, si quieren, no es necesario que se acuerden que esta es del tipo 1. Igual estas no las vamos a usar, pero para que vean cuál es el efecto. El efecto de esta matriz es intercambiar. Esta fila viene a la tercera fila y esta fila viene a la segunda fila. ¿Sí? Intercambia la fila 2 por la fila 3. ¿Sí? Bueno, depende, como yo lo que haga es cómo intercambio las filas, ¿no? Podría haber intercambiado esta con la fila 1, lo que quiera. ¿Sí? Esto es por si multiplico a la matriz A de este lado. Si a la matriz A, ¿no? Esta es nuestra matriz A. Si a esta matriz A multiplico, pero la multiplico de este lado, ¿sí? Entonces hago no hago E1 por A, sino hago A por E1, el efecto está dado sobre las columnas, ¿sí? Entonces en vez de intercambiar fila 2 por fila 3, al multiplicarla de este lado lo que va a hacer es intercambiar columna 2 por columna 3. ¿Sí? Siempre que haga las operaciones elementales, si la hago de este lado, las operaciones se van a hacer sobre las filas. Y si las hago de este lado, las voy a hacer sobre las columnas. Tengo una matriz elemental, por ejemplo, ahora del tipo 2, que son las que podemos llegar a usar. Una matriz elemental del tipo 2 es esto. Por ejemplo, supongamos alfa 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Cuál es el efecto de multiplicar esta matriz de tipo 2 por la matriz A? Lo que va a hacer es, a la fila 1, la multiplica, ¿sí?, por alfa. Entonces me quedará la misma matriz A, pero toda la fila 1 multiplicada por alfa. ¿Sí? Si lo hubiera puesto acá, en el 2,2 hubiera puesto un beta, y acá lo dejamos como un 1. Vamos a borrar nuestras clases. Lo dejamos como un 1. El efecto es multiplicar a la fila 2 por un beta. ¿Sí? Lo mismo pasa si pusiera L2 de este otro lado. En vez de actuar sobre la fila, va a actuar sobre la columna. ¿Sí? Es como la traspuesta, ¿no? Entonces, de este lado actúa sobre las filas y de este otro lado sobre las columnas. Y después tenemos las matrices de tipo 3, que son las que vamos a usar para hacer triangular. Podríamos usar esta y yo alguna otra, pero vamos a usar las matrices del tipo 3. ¿Y qué forma tienen? La matriz del tipo 3 tiene la forma 1, 0, supongamos, y pongo un alfa acá. 0, 1, 0. Y 0, 0, 1. Entonces esto vamos a hacer la cuenta para que quede claro cuál es el efecto. Supongamos, tenemos la misma matriz esa. Alfa, A, B, C, D, E y F. G, H, I. ¿No? Pero fíjense cuál es el efecto. Hagamos el producto. 1 por A, 0,
fila por columna, ¿no? Esto, 1 por A, 0 y alfa por G. Después esto que tenemos, 1 por B, 0, alfa por H. C más 0, alfa por I. Bueno, ahora hacemos esto por esto, me da B, esta fila por esta columna me da E, esta fila por esta columna me da F. Esta fila por esta columna me da G, esta fila por esta columna me da H, y esta fila por esta columna me da I. Entonces, ¿cuál fue el efecto de colocar un número en el lugar, por ejemplo, 1, 3? Fíjense que esto está en la fila 3, en la columna 3, fila 1. Entonces, el efecto va a ser sobre la fila que lo coloco, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el efecto? Sumarle alfa veces la fila 3. ¿En qué columna está? En la 3. Entonces le suma alfa veces la fila 3. ¿Sí? Entonces fíjense que nos quedó el efecto de poner un alfa en el lugar 1, 3, es decir, en la fila 1, columna 3, es a la fila 1 sumarle alfa veces la fila 3. Obviamente, si multiplicara la E, la colocara del otro lado, lo que hace es a la columna 1, le suma alfa veces la columna 3. ¿Sí? Siempre lo que pasa con las filas, del otro lado pasa con las columnas. Este es el tipo de matriz que nosotros vamos a necesitar para hacer triangular poder factorizar y hacer triangular las matrices. Este es el tipo. Fíjense que para poder construir la factorización LU, lo que tenemos que poder es hacer eliminación gaussiana, poder hacer operaciones elementales, tomar un pivot, primer elemento distinto de 0, y hacer una operación elemental de este tipo. Fíjense que que tenemos acá, las del tipo 2 solo multiplican a la fila por algún número. Estas del tipo 3, la ventaja que tiene que además de multiplicar a una fila por un número, se la suma a otra fila. Entonces eso nos va a permitir ir fabricándonos ceros en la matriz donde nosotros querramos, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente. Entonces yo lo que necesito es poderme construir una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Podemos olvidarnos de estos dos tipos de matrices y usar las matrices del tipo 3. Fíjense, por ejemplo, escribamos por si acaso para que quede más claro, una matriz del tipo 3 que sea 1, 0, 0, y acá pongamos un beta. 1, 0. Esto 0, 0, 1. ¿Cuál es el efecto de poner en este lugar donde había un 0 ahora un número beta? Fíjense, tenemos la fila 2, ¿sí? Columna 1. Entonces, ¿qué va a estar haciendo? A la fila 2 le va a estar sumando beta veces la fila 1, ¿sí? Va a quedar una estructura de este tipo, pero en la fila 2. Si quieren lo hacemos para que vean, así les queda claro, no tienen dudas. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, esto por esto nos queda 1. Esto por, perdón, 1A.
Esto por esto nos queda B. Y fila 1 por columna 3 nos queda C. Ahora acá fíjense que nos queda. Acá habíamos llamado a esto beta. Nos queda beta por A. Este por este es D. Este por este nos queda beta por B más E. Y este nos queda beta por C más F. Y el de abajo queda como está. ¿Qué nos queda? Esto, fíjense, nos queda F, G, H, E, I. Entonces, para que quede claro, fíjense que acá, este es el lugar, supónganse, este es el lugar 2, 1. Y este, ¿qué lugar es? Este es el lugar 1, 3. Entonces, fíjense, a la fila 1 le suma alfa veces la fila 3. A la fila 2 le suma beta veces la fila 1. ¿Sí? Eso es como regla para que se acuerden qué es lo que hacen. Siempre el primer índice es la fila en la que está y el segundo índice es la fila que le va a sumar. Entonces, fíjense, a este le suma, ¿sí? Beta veces la fila 3 y a la fila 2 le suma, perdón, alfa veces la fila 3 y a la fila 2 le suma beta veces la fila 1, ¿sí? Bien, eso nos va a permitir armar e ir construyendo matrices triangulares. Entonces, vamos, esperen que borro. Entonces vamos a ver cómo construimos una matriz triangular con estas operaciones. Bien. Supongamos que tenemos la matriz A, 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3, A, 2, 1, A, 2, 3. Perdón, 2, 2. A, 2, 3. A, 3, 1. A, 3, 2 y A. Y A, 3, 3. Bien. Tenemos esta matriz. Entonces, yo me quiero ir construyendo una matriz triangular superior. Entonces, yo lo que quiero es hacer 0 el A21, hacer 0 el A31 y hacer 0 el A32. Si yo con operaciones elementales logro eso, tengo una matriz triangular superior. Bien. Bien, veamos. Entonces, yo lo que quiero es hacer 0 el A21. Entonces, ¿cómo hago 0 el A21? A la fila 2, pero a la fila 2 le voy a restar, ¿sí? A la fila 2 le tengo que restar la fila 1,
multiplicada por A21 y dividido por A11. Entonces, mi alfa, en este caso, mi alfa, ¿cuál es? Es el menos A21 sobre la 11. Entonces, lo que vamos a hacer es la matriz elemental, ¿qué forma tiene que tener? 1, 0, 0. Y a la fila 2 le tengo que restar, le tengo que sumar alfa veces la fila 1. Así que esto sería menos A21 sobre el A11. Acá hay un 1, acá hay un 0, hay un 0, acá hay un 0, acá hay un 0 y acá hay un 1. Entonces, hagamos la multiplicación siempre de este lado, porque estamos trabajando sobre las filas. ¿Y qué hacemos? En la primera fila siempre nos queda, como está el A1, 0, acá nos queda A1, 1. Fila por columna, A1, 2. Y fila por columna, el A1, 3. Bien, ahora hago fila 2 por columna 1. Yo lo que sé que el efecto tiene que sumarle alfa veces la fila 1 a la fila 2. Entonces fíjense que nos queda menos A21 sobre el A11, que es mi alfa. Esto multiplicado por A11. Esto por esto, este por esta fila por esta columna, y acá me queda más A21. ¿Sí? Esto me queda por A21. Bien, ahora el siguiente es menos A. Es A, el mismo alfa, 21 sobre A11 por el A12. Esto es lo que yo después me tengo que armar en un algoritmo, estas sumas que van a ir apareciendo acá, más el A22. ¿Sí? Bien. Y la otra es menos el A21, que sigue siendo siempre el mismo, que es el alfa, sobre el A11 por el A13 menos el A23. Y abajo queda todo tal cual. Fila por columna es el A31, perdón, el A31, el A32 y el A33. Y el A33. Bien, y acá tengo la matriz a la que le hice las operaciones elementales. Fíjense que el A11 se puede simplificar y me queda menos A21 más A21. ¿Eso qué me da? Eso me da 0. Entonces, eso ahí lo podemos borrar. Y ahí ponemos 0.
Bien, esto no me da 0, pero me da un número. Entonces, y esto tampoco me da 0, pero me da otro número. Así que yo a eso los puedo borrar. Eso me va a dar algún número y este me va a dar otro número. Entonces yo a esos los puedo llamar el A2, 2 raya y el A2, 3 raya. Son valores nuevos. Entonces, fíjense que me quedó una matriz. Ya tengo un 0 acá. De la misma manera tengo que hacer otro 0 acá. Bueno, si hago otro 0 ahí, ¿qué voy a hacer? A la fila 3 le voy a restar la fila 1 multiplicada por A31. Entonces, ¿qué forma va a tener mi alfa? Bueno, fíjense que ahora o el alfa nuevo o el beta. El beta nuevo tiene que tener la forma menos A31 sobre A11. Entonces, cuando yo multiplico esto por esto, ¿sí? Ahora tengo esta matriz. Entonces yo mi nueva matriz elemental, vamos a escribirla. Esta es mi matriz 1. Vamos a ponerle, no le pongo el subíndice 3, que ya sabemos que son del tipo 3. Mi matriz elemental 2, ¿qué forma va a tener? Y va a tener la siguiente forma. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y mi beta va a ser menos A3, 1 sobre A11. Esto va a ser 0 y esto va a ser 1. Bueno, si hacemos la multiplicación de esta matriz, ¿sí? Esta matriz que ya tiene un 0, por esta matriz elemental 2, lo que vamos a obtener es A 1, 1, A 1, 2 y A 1, 3. Esta ya estaba en 0. Este era el nuevo A2. El nuevo A2, 2. Este era el nuevo A2, 3, que ya lo habíamos calculado antes. Y ahora, si hago esta matriz por esto, fíjense que acá, ¿qué tenemos? Menos A31 A31 sobre A11 por A31, perdón, este por A11, 0 más A31. Ven que tiene la misma estructura que tenía la primera cuenta que hicimos, ¿no? Bueno, lo mismo acá, ¿sí? Acá que nos va a dar menos A31 sobre A11 por A, el nuevo A2, 2, ¿no? Si quieren lo escribimos para que quede claro. Menos A31 sobre A11 por el, dijimos, esto nos da, acá me trae alguna cosa acá. A32, perdón, que acá me trae algo, ¿no? Esto es, al escribir esto, acá.
que me olvidé de poner acá. Esta pizarra. Esto quedaba como está. Esto era A31, A32, me faltaba acá. Y el A33. ¿No? Me he olvidado de poner el A33. Entonces acá nos va a quedar menos A31. ¿Sí? Esto es, fíjense, esto por el A12 más el A32. Bueno, y así con el tercero, ¿no? Me va a quedar algo parecido, que me va a quedar A31 por A11. Bueno, vamos a ponerlo ya que hicimos. A31 sobre el A11 por el A13 más el A33. El 1,13 por el A33. Bueno, esto nos queda la matriz esta. Fíjense que A11 con A11 se va y nos queda la resta esta. Este se hace 0. Este se va a hacer 0. Este se hace 0. Entonces acá tenemos un 0. Este no es 0, pero nos va a dar un nuevo A32. Un nuevo A32. Y esto nos dará un nuevo A33. Bien. Hasta ahí. Vamos a borrar acá. Hicimos dos operaciones elementales. Ven que también ir armando las matrices triangulares, ¿sí? Armando las matrices triangulares también hay que ir haciendo varias cuentas. Bien, hasta ahora no llegamos a triangular. Tengo que hacerme 0 este. Entonces, ¿cómo lo hago? Una nueva matriz elemental. La vamos a llamar 3. ¿Y qué forma va a tener? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿sí? Y entonces yo tengo, fíjense que a la fila 3 le tengo que restar, esta es la fila 1, ¿sí? Multiplicada por A32. Entonces, ¿qué forma va a tener qué forma va a tener mi coeficiente? ¿Sí? ¿Qué forma va a tener mi coeficiente? Va a ser de la forma menos A 3, 2, el nuevo, ¿no? Sobre A2, 2. Y acá un 1. Entonces, ¿esto qué va a hacer? A la fila 2 le va a sumar, ¿sí? Este coeficiente, llamamos alfa por decir alfa veces la fila 2. Es el mismo procedimiento y si ven, ¿esto qué les va a quedar? No vamos a hacer toda la cuenta de vuelta, que es exactamente la misma cuenta. Fíjense que el A32 se simplifica con el A32 y nos va a quedar menos A32 más A32 y eso se hace 0. Exactamente la misma cuenta que teníamos. Esto es el A12 y esto es el A13. Bien.
Esto es 0. Esto es el A22 que calculamos antes. Esto es el A23 que también habíamos calculado antes. Esto es 0. Con esta tercera operación elemental lo que hicimos es 0. Y teníamos un A33 nuevo, pero vamos a tener ese, también va a cambiar, ¿sí? Y vamos a tener un A33 raya raya. ¿Y ahí qué obtuve? Obtuve una matriz triangular superior. Fíjense la característica de esta matriz, que eso después se usa, uno lo puede usar cuando plantea el algoritmo. Fíjense que la matriz original, esta matriz original A, ¿sí? Fíjense que la matriz U, en este caso, en este procedimiento, la fila de la matriz A, la primera fila de la matriz A coincide, la matriz U coincide con la primera fila de la matriz U. Eso es útil porque esos ya van a ser datos. ¿Cuáles son los otros datos que podemos usar? Y nosotros dijimos que la matriz L, todos los elementos de la diagonal valían 1. Entonces ya tenemos, fíjense, el U11, el U12 y el U13, que son iguales a los coeficientes de la matriz. Y los L de la diagonal, que son los U que le dijimos que van a valer 1. Ahora, fíjense que esto es una matriz triangular superior, ¿sí? Lo que sería una U. Entonces, fíjense lo que pasó. A la matriz A, ¿sí? Ya habíamos aplicado, lo pongo abajo el subíndice 1. Estos son, acuérdense, para no poner dos subíndices, porque el de abajo sería siempre 3, porque es una matriz elemental del tipo 3, pero no es necesario que se acuerden del tipo 3, sino el hecho de qué operación hace colocar un alfa en cada uno de estos lugares. Entonces, le aplicamos una operación, la matriz de tipo 3, una vez. Después, al resultado de esto, le aplicamos una segunda operación elemental, y al resultado de eso le aplicamos una tercera operación elemental. ¿Y qué obtuvimos? Una matriz triangular superior, que la llamamos U. Bien, yo tengo que calcular la L. Fíjense, yo tengo la matriz A. Entonces, fíjense, si multiplico a U por la inversa de multiplicamos a U por la inversa a ambos lados, ¿sí? Esta matriz se hace la identidad, así que queda solo esto. Lo mismo hago con la segunda operación elemental. Y con la tercera operación elemental, perdón, con la primera operación elemental. Esperen que quiero que quede claro acá que este es un 3, ¿no? Por el orden que tengo que ir invirtiendo. Bien. Entonces, ¿esto qué es? El producto de estas inversas es L. Entonces yo le hice operaciones elementales, me fabriqué la matriz U, y el producto de todas esas inversas es la matriz L. Entonces, de esta manera, factoricé la matriz A en un producto de una matriz triangular superior por una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior. Bueno, voy a hacer una cuenta ahora. Borro todos estos pasos intermedios. Borrar todo esto.
Vamos a borrar acá. Bien. Entonces, fíjense que tengo... Vamos a hacer una cuenta. Fíjense que, primero, la primera matriz que aplicamos, tenemos la E1. Fíjense que la E1, ¿qué forma tiene? En vez de poner este número, pongamos esto, un alfa, ¿no? 1, 0, 0. Alfa, 1, 0. 0, 0, 1. Bien. Ahora, yo acá estoy calculando las inversas. Necesito la inversa de t a la 1. Fíjense cómo uno puede pensar la inversa, ¿no? Sin tener que hacer cuenta. La operación elemental es sumarle alfa veces, en este caso, a la fila 2, la fila 1. ¿Sí? Ahora, también le sumo alfa veces. Yo quiero volver para atrás, ¿qué haría? Le resto alfa veces. Ya, le sumo alfa veces y le resto alfa veces, me quedo con la misma matriz. Entonces, ¿qué sería? Le sumo alfa veces, multiplico esta matriz E1, multiplico a la matriz A por esta matriz E1 y le sumé alfa veces. Ahora, si quiero volver a la matriz anterior, ¿qué hago? Le resto alfa veces. Entonces, ¿cuál es la inversa de esta matriz E1? La inversa es esta que está acá, menos alfa. Las matrices de las ¿cómo se llama? De las matrices elementales son matrices, las inversas son fáciles de calcular. Las de este tipo de matriz elemental, del tipo 3, es cambiarle el signo. Las que permutaban filas, ¿se acuerdan? Es la misma matriz. Porque si usted, supóngase, permutan la fila 2 por la fila 3, le vuelven a aplicar la misma y la 2. Entonces, cuando permutan la fila 2 por la 3, la 2 va a la 3 y la 3 a la 2. Le vuelven a aplicar la misma matriz y la 2 vuelve a la 2 y la 3 vuelve a la 3. ¿Sí? Entonces, la inversa sigue siendo la misma matriz de las matrices de tipo 1. Y las de tipo 2, que multiplicaban por alfa, una fila, que tienen que hacer? Dividir por alfa. Entonces, en vez de la inversa, en vez de ser alfa, ¿no? ¿Se acuerdan que era la identidad? Y en el lugar del 1 poníamos un alfa, por ejemplo. Eso quería decir que a esa fila multiplicamos por alfa. La inversa va a ser, en vez de poner alfa, 1 sobre alfa. ¿Sí? Porque las inversas son fáciles, son las operaciones contrarias. Entonces, esta sumaba alfa veces, en este caso sumaba alfa veces la fila 1 a la fila 2, con el signo menos, restamos y obtenemos la misma matriz, que es la inversa es esta. Uno la puede calcular, la inversa, y les va a dar eso. Entonces, fíjense el producto este, ¿no? Entonces, supónganse que hacemos la inversa de 3. En vez de poner este número menos A32 sobre A22, vamos a escribir la inversa de esa matriz. Escribamos esto así. 1, 0. Supongamos que a esto le habíamos dicho que era, entonces esto es 0. 0, 1, 0. Y acá que tenemos 0. Pongámosle gamma 1. La otra, la E2 era esta. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y a esto pongámosle beta 0, 1.
Y la del tipo 1 era esa que teníamos ahí. 1, 0, 0, alfa, 1, 0, y 0, 0, 1. Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es el producto. Multipliquemos estas dos primeras matrices, estas dos de acá, ¿no? La que tiene beta y la que tiene gamma. Entonces, eso nos da, bueno, vamos a 1, fila 1 por columna 1, eso nos da, perdón, acá, estas dos, ahí va a ser estas dos, fila 1 por columna 1, eso nos da 1, fila 1 por columna 2, 0, 0, fila 1 por esta columna 3, nos da 0. Bien, fila 2, ¿sí? Fila 2 por columna 1, 0, 0, 0. 0, fila 2, columna 2, 1. Y esta nos da 0, 0, 0. Fila 3 por columna 1 nos da beta. Fila 3 por columna 2, 0. Esto nos da 0, 1, gamma. Está bien, ¿no? Esperen que... Esto no lo dijimos. Fila 1, esto da 0, 0, 0. Está bien. Beta. 0, 0, 0. Ah, también parece que acá tiene un 0. Y acá nos queda 0, 0, 1. Bien, ahora este resultado hay que multiplicarlo por esta que tenemos acá. Entonces, es un alfa. Nos queda 1, 0, 0, alfa, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, si hacemos esa cuenta, es 1, 0, 0, está bien. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto nos queda alfa, 0, 0. Esto nos queda 0, 1, sí, 0. 0, sí, esto es 0, 0, 0. Después esto es 0, 0, beta. 0, 0, gamma. Bueno, y acá esto nos da 0, 0, 1. ¿Ven? ¿Y esto qué es? Una matriz triangular inferior con todos los elementos de la diagonal, 1. ¿Esto qué es? L. L con las características que los elementos de la diagonal 1. Pero fíjense que si aplicamos operaciones elementales del tipo 3 con los coeficientes adecuados, lo que obtenemos es la matriz U. Por supuesto que si tenemos una matriz de n por n vale lo mismo, ¿no? Hicimos una de 3 por 3 por una razón de practicidad. Pero entonces lo que tenemos, fíjense, que tenemos la matriz L como el producto de las inversas en el orden correcto, ¿sí?, de las matrices de tipo 1. Entonces uno después lo que tiene que plantear es un algoritmo que nos permita ir armando. Vieron que para ir encontrando las matrices estas, lo que uno va armando sumas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo arman las sumas. Yo ahora después les voy a mostrar un programa, pero ustedes inténtenlo hacer
por la forma que quieran. Después el programa lo subimos, ¿sí? Pero inténtenlo hacer como ustedes quieran. Pero acuérdense siempre que para poderlo resolver, lo que uno tiene que tener en cuenta es que uno puede, ¿sí?, aplicar operaciones elementales del tipo 3. Lo que no puede es intercambiar filas, ¿sí? Lo que uno no, para encontrar la matriz, lo que uno no puede hacer es intercambiar filas. Bien, entonces, bueno, acá lo que les comentaba, ¿sí?, distintas formas, ¿sí?, que uno tiene de poder hacer la factorización, que bueno, el método más común es fíjense que con operaciones elementales, como las que hicimos, uno llega al método de Doolittle, ¿sí? Pero bueno, uno puede usar el método que quiera. Asegurar que la diagonal de U sea 1, o el método de Cholesky. Uno usa el método que quiera, pero fíjense que el más directo o el más natural pareciera hacer esas operaciones elementales del tipo 3. Entonces, lo que decíamos hoy, ¿sí?, que hay que suponer que podemos hacer eliminación gaussiana, que es esto, hacer operaciones elementales. Y lo que tenemos que tener en cuenta es también esto, ¿no? Que si yo hubiera querido resolver este sistema, supongamos este sistema de 3×3, ¿sí? Yo lo que hubiera tenido que hacer es, y supongamos que en vez de 3×3 hubiera sido de n por n, lo que tendría que haber hecho es n al cubo sobre 3, del orden de n al cubo sobre 3 operaciones. En cambio, si yo tengo una matriz triangular, hago del orden de n cuadrado. Como acá voy a usar dos matrices triangulares, lo que voy a hacer es del orden de 2n cuadrado. Pero también tengo que tener en cuenta, fíjense que no solamente si las hubiera ya tenido factorizadas, está todo bien, pero yo las tuve que factorizar, así que factorizar es otro montón de cuentas que también están del orden de n cubo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y que a veces resolver problemas de este tipo más complejos, al poder factorizar A como L por U, se resuelve más rápidamente. Entonces, fíjense acá, esto después se los paso. Fíjense que bueno, acá puse tipo 2, es del tipo 3. Bueno, siempre me confundo con los subíndices. Sí, el efecto de alfa, fíjense que el alfa está en el lugar 2, 1. Entonces, a la fila 2 le voy a sumar alfa veces la fila 1, que es lo que pasa acá. Fíjense, está en el lugar 2, 1. Entonces, a la fila 2 le sumo alfa veces la fila 1. Al hacer la multiplicación, ¿sí?, nos queda una matriz de esta forma, ¿sí?, que era la cuenta que hicimos, pero para no hacerla, demostrarlo directamente, ver qué es lo que pasa y qué es una matriz elemental. Bien, fíjense que acá, a la matriz A, que es de 3×3, ¿sí?, esto lo puedo hacer. Es como haber colocado acá un alfa y en el lugar 3, 1 un beta. Y hacer la operación, ¿sí?, hacer la operación de una sola vez, ¿sí? Supónganse que acá este que está, fíjense, tengo este coeficiente menos A21 sobre A11 está en el lugar 2,1. Entonces a la fila 2 le estoy sumando ese coeficiente veces la fila 1. Este otro, el A31 sobre el A11, ¿sí?, le estoy sumando a la fila 3 ese coeficiente de veces la fila 1, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, en una sola operación lo hacemos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Fíjense, acá se ve más claro que escribiendo en la pizarra, ¿no? Pero bueno, la cuenta había que hacerla para ver dónde viene. Fíjense que el A11 con el A11 se van y nos queda A31 menos A31. Y eso es lo que me genera un 0. En la fila de arriba lo mismo, el A11 con el A1 se va y el A21 menos el A21, y eso me queda un 0. Yo el coeficiente lo elijo de tal manera de generarme los ceros,
¿sí? Bien, ahora, estos números que están acá, el A22 menos el A21 sobre el A11 por el A12, fíjense que eso no me da 0, ¿sí? Todos esos 4 números que restan, ¿sí? No me dan 0, por eso lo llamo A22 raya, A23 raya, A32 raya y A33 raya. Bien, pero yo ahora necesito, todavía no llegué a una triangular. Entonces lo que tendría que hacer es, una vez que resolví esto, ahora lo que tengo que hacer es, tomo de pivot el A22 y tengo que hacer 0 el A32 raya. Bien. Bueno, acá lo que hago es repetir el resultado anterior, ¿no? Entonces lo que voy a tener que usar es una matriz. Fíjense que el beta está en el lugar 3,2. ¿Qué quiere decir? Que a la fila 3 le tengo que sumar beta veces la fila 2. ¿Sí? Entonces, el beta ahora lo reemplazo por el coeficiente que a mí me conviene, por el menos A32 raya sobre A22 raya. ¿Sí? Es esto, ven esta matriz que hay acá, con los valores raya al principio. Bien. Entonces, a esta matriz que antes tenía 2 ceros, ahora la multiplico por ese coeficiente que definí. El producto ese que me queda. Bueno, estos los ceros quedan donde están y me queda el lugar este, el A32 raya, le estoy sumando la fila 2, ¿no? Multiplicada por ese coeficiente. Menos A32 raya sobre A2 raya por A2 raya. Eso, fíjense que el A22 con el A22 raya se simplifican y me queda el A32 menos el A32 raya. Y eso me da 0. Y este valor, que esta suma que está en función de los valores raya, ¿sí? El A3 raya menos el coeficiente por el A2 3 raya, ese también es distinto de 0. Por eso lo llamo A33 raya, porque ese lo calculé 2 veces. ¿Sí? Y fíjense que me quedó una matriz triangular superior, que era a lo que yo quería llegar. ¿Sí? Bien. Entonces acá repasando, que hice fue matrices del tipo 3, le apliqué una operación 1. Fíjense que la 1 y la 2 están aplicadas de una, ¿no? De una sola vez. Eso se puede hacer. Pero bueno, para distinguir que hice una operación 1 elemental del tipo 3, una operación 2 y una operación 3, porque en definitiva son 2 operaciones distintas, pero los coeficientes son distintos, ¿sí? Y la cuenta que decíamos. Multiplico por la inversa de la matriz 3, multiplico por la inversa de la matriz 2 y por la inversa de la matriz 1. Por supuesto, de este lado me queda la identidad por A y de este lado me queda el producto de estas inversas. Estas inversas, ¿sí? Estas inversas, el producto de estas inversas es lo que es la matriz L. Fíjense que en definitiva sale como subproducto, ¿sí? De las operaciones elementales que le hice a U. No es que tengo que volver a calcular la L con algún otro tipo de operaciones, sino que directamente el producto de esas matrices elementales inversas, fíjense que hay que colocarlas en el orden correcto, ¿no? Porque está la operación, la inversa, la operación 3 acá, porque tengo que eliminar primero de este lado la operación 3, de que multiplico primero por la inversa de 3, a ambos lados, ¿sí? Bien. Y por último, que es las 3 matrices elementales inversas multiplicadas. Y obtengo, fíjense, la matriz L. ¿Está? Bueno, y acá lo que decíamos, la inversa de la matriz elemental del tipo 3 es la misma matriz con el coeficiente cambiado de signo. Que eso también es una buena propiedad, una facilidad para hacer cuentas, ¿no? Que las inversas de las matrices elementales son realmente muy simples, ¿sí? La del tipo 1 es la matriz del tipo 1, la inversa es la misma matriz del tipo 1. La del tipo 2, si uno multiplicaba una fila por alfa, la inversa es 1 sobre alfa, y esta que es la que vimos ahora. Bien, entonces, esto sería con lo que nos tenemos que manejar para factorizar una matriz A a la que le podemos aplicar operaciones elementales. El elemento 1, 1 no puede ser 0, ¿sí?
porque fíjense que si el elemento 1, 1 fuera 0, fíjense lo que pasa, ¿no? Cuando estos elementos son 0, no podemos dividir por 0. Entonces uno no podría seguir con el procedimiento. Fíjense que si A1, 1 es 0, ya está, el procedimiento queda cancelado. No podemos factorizar la matriz. ¿Sí? Bien, lo mismo pasaría si haciendo la cuenta llegamos que el A22 es 0. Hay que tener cuidado con eso. Cuando aparece un 0, cuando yo voy definiendo los coeficientes. Y esa condición uno también la puede poner en el programa. ¿Sí? Bien. Vamos a ver este programa, yo se los doy para que tengan de referencia, pero lo que les decía, ustedes pueden después hacerlo fíjense, si se fijan en la bibliografía, más o menos son todos iguales. No hay mucha diferencia. Fíjense que acá tengo la matriz A, que tiene esos coeficientes, y acá tengo un vector B. Es decir, que A por X es igual a este B. ¿Sí? Bueno, saben escribir un vector. Este es el traspuesto. Acá lo que hice fue poner la inversa. Vieron que cuando hacíamos esta cuenta, teníamos L por Z igual B, calculábamos Z, una vez que tenemos Z podemos calcular el X con la matriz triangular. Lo que pasa que, bueno, yo acá después uso la inversa de L y la inversa de U, porque es fácil, con el MATLAB directamente tengo X e Y, ¿no? Una vez que uno tiene resuelto eso, pero en general uno lo saca de la matriz triangular. Bien, fíjense que tengo la matriz A, ¿sí? Y este comando, Science, esperen que... Fíjense que, bueno, como ese está corrido, sí debe ser. Es una matriz de 3×3. Pero escrito así, si uno pone Science, le tira que es de 3,3. Pero si lo escribe con esa sintaxis, está bueno porque fíjense que ya sabe, si uno usa el M o el N, ya sabe que M vale 3 y N vale 3. Entonces ese comando sirve también, porque después cuando uno hace los loops ya tiene cuánto vale el M, ¿sí? Entonces fíjense que defino la U como una matriz cuadrada. Fíjense que si ponía un solo parámetro, los ceros lo entendían que era una matriz cuadrada de M por N. En este caso va a ser una matriz cuadrada de 3×3 e igual L. Después le pongo la condición, ¿sí? Le ponemos la condición de que los elementos de la diagonal sean todos unos, ¿sí? Fíjense, LJJ desde 1 hasta M, desde 1 hasta 3, así que les va a quedar que el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3 vale 1. Y esta otra condición era lo que decíamos, le decimos que la matriz U, ¿sí? Estos elementos, la matriz U sean, ¿cómo se llama? La fila 1 de la matriz A sean los U, los 1, 1, el 1, 1 coincide con el A1, 1, el 1, 2 con el A, el 1, 2 y el 1, 3 con el A1, 3. Y después me tengo que ir armando las sumas. Fíjense que el I va desde 2 hasta M, ¿no? Porque ya sabemos cuánto valen el 1, 1 y todos esos valores. Entonces va desde 2 hasta M, fíjense. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos acá el for I. Es un loop que va a involucrar a todos. Va desde 2 hasta M. Después tenemos el J, ¿sí? Que es un loop dentro del loop. Fíjense que es un loop dentro del loop I, dentro el loop J que depende de J, está dentro del loop que depende de I. Son dos loops anidados. Y a su vez eso lo vamos a dividir para calcular los L's y los U. Fíjense que acá, este loop de acá, empieza acá, esto yo se los marqué para que les quede claro, empieza en la línea 21, termina en la 32. Pero dentro de estos hay otros loops. Fíjense que acá ponemos, cuando I vale 2,
Bueno, empieza a correr J, J vale 1 para el primer valor de J y va a venir acá. Cuando I vale 2, K va de 1 a 1, así que K vale 1. Si K es igual a 1, esta suma, fíjense que acá empezamos con la suma, pero deja la suma en 0. Y entonces P, si uno va haciendo el algoritmo, se va a dar cuenta que siempre las sumas van hasta acá menos 1, hasta ahí menos 1. Entonces fíjense, si vale 0, bueno, fíjense, si K vale 1, el S1 vale 0, saltea este loop y calcula el primer L. Entonces, el L que va a calcular es el L2, 1, que va a ser igual al A2, 1, menos S1, que valía 0, sobre el U1, 1. Pero el U1, 1, ¿qué es? El A1, 1, que era el que nos aparecía en este caso. ¿Sí? Fíjense que es el que nos aparecía en este caso. Lo que pasa que, como dijimos, que los elementos de la primera fila de la matriz son iguales a los elementos de la primera fila de la matriz U, este A1, 1 va a ser el L1, 1. Perdón, el U1, 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que es esto dividido el A1, 1, que en realidad es el U1, 1. Bien. Listo. Y como K estaba en 1, ahí paró. Luego sigue el loop sobre J. Y después acá, y acá termina el K. Bueno, y acá va a calcular los nuevos valores de U de la misma manera que los calculaba antes. Ahora, fíjense, veamos cuando I vale 3. Si I vale 3, bueno, entramos al loop J, va a sumar sobre los J, pero si I vale 3, K va a ir desde 1 hasta 2. Entonces, cuando valga 1, hace lo mismo, y cuando K valga 2, va a calcular este de acá, este loop chiquitito que hay acá. Entonces, cuando K valga 2, P va desde 1 hasta 1. S1, el primer S vale 0, y fíjense que acá teníamos cuando I vale 3, así que va a calcular el L3, 1 por el U1, 2, ¿sí? Pero el 1, 2 ya sabe cuál es. Es el segundo valor de la matriz A. ¿Bien? Bueno, calcula, acá esta suma termina porque va de 1 a 1 y después calcula el nuevo L. ¿Sí? Bueno, y acá les va a quedar el U2, 2, ¿sí? Que era que en algún momento aparecía el U2, 2. Bueno, váyanlo viendo, pues explicarlo y hablarlo me parece que es más confuso que leerlo y ver qué hace cada paso. Y así va calculando los U y los U y los L. ¿Sí? Bueno, y ahí termina el programa. Fíjense que corto, es engorroso armar esto porque el tema es esto, ¿no? Que va redefiniendo, porque en algún momento tiene el A32, pero en algún otro momento tiene el A32 nuevo, así que lo recalcula. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hace el programa. Si se fijan en el Burden, tienen un algoritmo, sí, que lo que arma son estas sumas, o sumas parecidas, no exactamente igual, pero hay que las sumas siempre van desde J igual o K igual 1 hasta I menos 1 y así, ¿no? Bueno, lo que hay que irse armando es esto. Pueden armarse el algoritmo como ustedes quieran, ¿sí? Pueden intentar, el algoritmo que hay en el Burden es un código, ¿sí? Está el código, pero no está ni en MATLAB ni en ningún idioma. Está el código como para verlo en forma general. Y uno después podría programarse. Ahí le dice qué hacer en el paso 1, qué hacer en el paso 2. Entonces lo que pueden es, si quieren, implementar el código que hay en el Burden en MATLAB. Sí, el algoritmo, perdón, que hay en el Burden en un código MATLAB. ¿Sí? Eso es lo que pueden hacer. ¿Sí? Y bueno, y sirve para esto.
Bien, bueno, si corremos el programa, obviamente, fíjense la matriz L con los unos en la diagonal y la matriz U, que era lo que habíamos dicho. Todos estos son datos, porque esto coincide con el A11, el A12 y el A13, ¿sí? Y tenemos como dato los elementos de la diagonal. Entonces, esos son los datos que después va a necesitar para correr el programa. Por eso acá aparecía el A11, ¿sí? Bien. Bueno, y donde aparezca el L11 ya sabe que vale 1, así que ese no lo va a calcular. Bien, dudas de la factorización LU. Supongo que algo tienen que haber visto en ¿cómo se llama? En matemática C, ¿sí? Bueno, si tienen consultas, alguna consulta de esto o de lo que quieran, pueden hacerla. Profe. ¿Sí? La matriz triangular creo que es inferior. Hablas un poquito, se escucha muy bajito. Sí, ahí me acerco, perdón. La matriz creo que es triangular inferior o superior. Sí, la que tiene, digamos, la que es distinto de 0 arriba es triangular superior y la que es distinto de 0 abajo pero es triangular. La duda es que te quedó justo la diagonal principal de unos. ¿Eso siempre pasa o...? Con estas operaciones sí, pero podría que no. Podría, viste que hay algunos que usan que los unos queden en la U, depende cómo hagas la factorización. Hay algunos que usan la U, que la U tenga los unos, ¿sí? O que los elementos de la diagonal, el otro método era que los elementos de la diagonal de la U y de la L coincidan. Pero la cuestión es factorizarla en triangular superior y triangular inferior. Con las operaciones que hicimos, queda el 1 naturalmente en la L.